esta oportunidad me encuentro acompañado de mis compañeros Morita Rillo Quique y Manuel Vázquez Bermenac. La cual hoy nos encontramos en el laboratorio de electricidad y máquinas eléctricas de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la cual desarrollaremos nuestro proyecto de investigación titulado Aplicación de un circuito RL en serie con filtro pasa alta. Antes de empezar, haremos una breve introducción sobre nuestro proyecto de investigación. Dentro de nuestros objetivos de nuestro proyecto de investigación, como primer objetivo tenemos realizar un análisis experimental del circuito en serie RL, variando las frecuencias. Y como segundo objetivo, verificar y evaluar el funcionamiento del filtro pasa alta del circuito RL en serie. Ya. Bueno, para iniciar con nuestro laboratorio, vamos a explicar el circuito que vamos a emplear. En este caso vamos a emplear un circuito conformado por un voltaje de entrada, una resistencia de 1 kiloohmio y una inductancia de 33 milihenrios. El voltaje de entrada o el voltaje pico va a ser de 10 voltios, pero el voltaje real o RMS nos va a dar 7.07 voltios. Ahora, para poder continuar con nuestro laboratorio, tenemos que hallar la frecuencia de corte. La frecuencia de corte está dada por la siguiente fórmula. La frecuencia de corte es igual a la resistencia sobre 2pi por la inductancia. En este caso, la frecuencia de corte nos da 4823 Hz. Ahora, esta frecuencia de corte la vamos a emplear en nuestra tabla. En esta tabla tenemos el voltaje de entrada, el voltaje de la inductancia, la división de los dos voltajes, voltaje de inductancia, entre el voltaje de entrada, y todo esto va a ser según la frecuencia dada. Como podemos observar, según la frecuencia dada, el voltaje de la inductancia va a variar hasta llegar a un punto que va a ser similar al voltaje de entrada. En este caso, su división saldría igual a 1. Y esto se va a dar justamente en la frecuencia de corte. Después de la frecuencia de corte, ya el voltaje de la inductancia ya no va a variar y va a ser igual al voltaje de entrada. Como podemos observar aquí en el siguiente diagrama, podemos observar que el voltaje va a ir aumentando hasta llegar a la unidad. La división de los voltajes va a ir aumentando hasta llegar a la unidad. Y justamente en este punto, que es la frecuencia de corte, ya no va a variar, va a seguir la unidad y ya no va a variar, y ya no puede variar. Eso sería todo. Continuamos con la siguiente exposición. Bueno, ahora vamos a presentar los equipos que vamos a emplear y los instrumentos que vamos a emplear para la elaboración del laboratorio. Vamos a necesitar unos conectores, una resistencia de 1 kiloohmio, un inductor de 3 milihenrios, un panel Elotrain con código SO42033B y una interfaz Unitrain con código CO42032A. Los dos son de la marca Lucas Liu. Ahora, para emplear también hacer el circuito vamos a necesitar un osciloscopio y un generador de funciones, el cual nos brinda el software de Lucas Liu LabSoft y nos permite el instrumento del osciloscopio y el generador de funciones. Ahora empezamos a hacer las conexiones de nuestro circuito para la elaboración de nuestro laboratorio. Empezamos conectando acá en el panel el inductor, hacemos un puente, nuestra resistencia, conectamos. Al estar conectado, ahora vamos a utilizar los cables de conexión, en donde conectaremos nuestra alimentación. En
en la entrada y cerramos el circuito. Ahora conectaremos para hacer las medidas en el osciloscopio. Como vamos a tomar las medidas solamente en el inductor, conectamos en la entrada y salida del inductor. Con esto ya tenemos nuestro circuito armado en el panel. Ahora procederemos a hacer la conexión en la computadora donde tenemos el software para simular. Conectamos este interfaz, se conecta a la computadora mediante USB. Esta interfaz viene alimentado directamente con la tensión 220. Conectamos a nuestro estabilizador y ya tenemos todo el circuito armado para hacer la simulación en nuestro software. Ahora procederemos a tomar medidas en el osciloscopio con el generador de frecuencias en el software ya presentado. Empezaremos con una frecuencia de 60 Hz en una corriente alterna y vamos a proceder con el software, en donde vemos que tenemos un rango de 5 voltios por cada cuadrado. Entonces vemos que en 60 Hz vamos a tomar una lectura y vamos a comparar este nivel de tensión que le llega al inductor con lo teórico. Vamos. Bueno, continuando con las mediciones, ahora nos toca ampliar 1500 Hz en la frecuencia. Como podemos ver, ya tenemos en el generador de funciones los 1500 Hz. Ahora vamos a accionar el osciloscopio. Y estos son los valores que nos dan. Y estos valores que hemos tomado acá en el osciloscopio vamos a compararlos con los valores teóricos. Bueno, continuando con las mediciones, en este momento voy a probar en el osciloscopio con una medida de 4822, la cual al momento de reproducirlo vemos cómo nos está generando la onda. Al momento de pausarlo, con estos datos vamos a hacer comparación con la curva que hemos obtenido en la forma teórica. Ahora, después de tomar las medidas ya en el laboratorio, haciendo nuestro experimento, ingresando cada nivel de frecuencia en nuestro software del osciloscopio y el generador de funciones, nosotros hemos tomado diferentes medidas a diferentes niveles de frecuencia para poder hallar nuestro voltaje que llega al inductor. Acá tenemos diferentes capturas de diferentes niveles de frecuencia y vemos que a 4800, que nuestra frecuencia de corte era 4823, vemos que a partir de este nivel de frecuencia ya el nivel de tensión ya no varía. Entonces, con respecto a estos valores de frecuencia tomados en nuestro osciloscopio, hemos creado nuestra tabla. Esta tabla se ha creado donde tenemos unos ciertos valores de tensión que llegan al inductor y su relación con respecto a la tensión que ingresa, donde tenemos nuestro diagrama. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros teníamos un diagrama anteriormente teórico y este es nuestro diagrama ya práctico con los valores tomados en el software. Podemos evidenciar que son muy similares nuestros diagramas. Entonces, esto quiere decir que nuestra teoría y nuestra práctica están en lo correcto. En resumen, sobre nuestro trabajo de investigación, hemos logrado concluir que la conexión en serie de componente RL en un filtro de fase alta permite la suspensión eficaz de componentes de baja frecuencia en una señal, lo que es esencial en muchas aplicaciones de procesamiento de señales. Como segunda conclusión,
Esto nos serviría para que una conexión en serie con elementos CRL no afecte significativamente las frecuencias altas de la señal, lo que nos garantiza que las componentes de alta frecuencia pasen sin atenuación significativa. Y como última conclusión, esta configuración nos brindaría una flexibilidad en el diseño de filtros pasa alta, ya que se nos puede ajustar, ya que podemos ajustar la frecuencia de corte y la atenuación según las necesidades de tu aplicación. Bueno, y con esto estaríamos terminando nuestra exposición.